loca de Luisa también haciendo un poquito de ejercicio. No, no De importa. seguro también me disculpan todo eso. Bueno, hoy les traigo dos lecturas, una larga y otra mucho más larga. Espero que me aguanten un poquitico. Lo interesante de una de ellas, bueno, una de ellas es un cuento que les había preparado para el jueves anterior sobre el mar. Entonces dije, ¿por qué no leerlo sabiendo que ya estaba preparado y es interesante, es hasta gracioso? Entonces, pues ahí lo tengo para leerlo. Ese es como el corto. Y el más largo es de ciencia ficción, que tiene que ver con Asimov. Últimamente estoy como muy pegado a la ciencia ficción, estoy súper aficionado a eso. Redescubrí Star Trek y me estoy viendo todos los capítulos de Star Trek y estoy con la cabeza así como por allá en las galaxias. Bueno, entonces el primero de los cuentos, que sí, Hernán quería decir algo. No, no, que me dijeras dónde lo estás viendo para yo verlo. No, lo estoy viendo por Netflix. Están casi todas las temporadas. Bueno, y lo más interesante es pues que desde la del 50, de la serie del 50, la del 80, la de ahorita del 2019, y eso es una locura ver esos cambios en tecnología y en la forma de contar las historias. Bueno, el primero que les voy a leer es el de ciencia ficción, que es de Asimov y se llama La última pregunta. La estructura del cuento es muy simple, se repite, aunque cambia pues algunas cositas, pero la estructura general se repite, entonces al final no se hace tan pesado, digamos, en el tema de la concentración, aunque cada vez son datos y situaciones levemente distintas, pero la estructura es casi la misma. Digamos que ha sido como muy clásico, lo había visto yo en otros lados, en Futurama, en otras películas así, pero no recordaba o no sabía que hacía parte pues de un cuento de Asimov y justamente cuando lo leí dije, ah, este era. Se llama La última pregunta. Entonces dice así. La última pregunta se formuló por primera vez, medio en broma, el 21 de mayo del 2061, en momentos en que la humanidad, también por primera vez, se bañó en luz. La pregunta llegó como resultado de una apuesta por $5 hecha entre dos hombres que bebían cerveza y sucedió de esta manera. ¿Alguien hizo un comentario? Perdón, no les veo. Ah, ok. Y sucedió de esta manera. Alexander Adel y Bertrand Lupov eran dos de los fieles asistentes de Multivac. Dentro de las dimensiones del humano sabían que era lo que pasaba detrás del rostro frío, parpadeante e intermitentemente luminoso, kilómetros y kilómetros de rostro de la gigantesca computadora. Al menos tenían una vaga noción del plan general de circuitos y retransmisores que desde hacía mucho tiempo habían superado toda posibilidad de ser dominados por una sola persona. Multivac se autoajustaba y autocorregía. Así tenía que ser, porque nada que fuera humano podía ajustarla y corregirla con la rapidez suficiente o siquiera con la eficacia suficiente. De manera que Adel y Lupov atendían al monstruoso gigante solo en forma ligera y superficial, pero lo hacían tan bien como podría hacerlo cualquier otro hombre. La alimentaban con información, adaptaban las preguntas a sus necesidades y traducían las respuestas que aparecían. Por cierto, ellos y todos los demás asistentes tenían pleno derecho a compartir la gloria de Multivac. Durante décadas, Multivac ayudó a diseñar naves y a trazar las trayectorias que permitieron al hombre llegar a la Luna, a Marte y a Venus. Pero después de eso, los pobres recursos de la Tierra ya no pudieron serles de utilidad a las naves. Se necesitaba demasiada energía para los viajes largos y pese a que la Tierra explotaba su carbón y uranio con creciente eficacia, había una cantidad limitada de ambos. Pero lamentablemente, pero lentamente, Multivac aprendió lo suficiente como para responder a preguntas más complejas en forma más profunda. Y el 14 de mayo del 2061, lo que hasta ese momento era teoría, se convirtió en realidad. La energía del Sol fue almacenada, modificada y utilizada directamente en todo el planeta.
Cesó en todas partes el hábito de quemar carbón y fusionar uranio, y toda la Tierra se conectó con una pequeña estación de 1,5 kilómetros de diámetro que circundaba el planeta a mitad de distancia de la Luna, para funcionar con rayos invisibles de energía solar. 7 días más no habían alcanzado para empañar la gloria del acontecimiento, y Adel y Lupov finalmente lograron escapar de la celebración pública para refugiarse donde nadie pensaría en buscarlos, en las desiertas cámaras subterráneas donde se veían partes del poderoso cuerpo enterrado de Multivac. Sin asistentes, ociosa, clasificando datos con clics satisfechos y perezosos, Multivac también se había ganado sus vacaciones, y los asistentes la respetaban y originalmente no tenían intención de perturbarla. Se habían llevado una botella y su única preocupación en ese momento era relajarse y disfrutar de la bebida. Es asombroso cuando uno lo piensa, dijo Adele. En su rostro ancho se veían huellas de cansancio, y removió lentamente la bebida con una varilla de vidrio, observando el movimiento de los cubos de hielo en su interior. Toda la energía que podemos usar de ahora en adelante gratis. Suficiente energía, si quisiéramos emplearla, como para derretir a toda la Tierra y convertirla en una enorme gota de hierro líquido impuro, y no echar de menos la energía empleada. Toda la energía que podremos usar por siempre y para siempre. Lupov ladeó la cabeza. Tenía el hábito de hacerlo cuando quería oponerse a lo que oía, y en ese momento quería oponerse, en parte porque había tenido que llevar el hielo y los vasos. No para siempre, dijo. Ah, vamos, prácticamente para siempre, hasta que el sol se apague, Bert. Entonces no es para siempre. Muy bien, entonces, durante miles de millones de años, 20.000 millones tal vez, ¿estás satisfecho? Lupov se pasó los dedos por los escasos cabellos como para asegurarse de que todavía le quedaban algunos, y tomó un pequeño sorbo de su bebida. 20.000 millones de años no es para siempre. Bien, pero superará nuestra época, ¿verdad? También la superará el carbón y el uranio. De acuerdo, pero ahora podemos conectar cada nave espacial individualmente con la estación solar y hacer que vaya y regrese de Plutón 1 millón de veces sin que tengamos que preocuparnos por el combustible. No puedes hacer eso con carbón y uranio. Pregúntale a Multivac si no me crees. No es necesario preguntarle a Multivac, lo sé. Entonces deja de quitarle méritos a lo que Multivac ha hecho por nosotros, dijo Adel malhumorado. Se portó muy bien. ¿Quién dice que no? Lo que yo sostengo es que el sol no durará eternamente. Eso es todo lo que digo. Estamos a salvo por 20.000 millones de años, pero ¿y luego? Lupov apuntó con el dedo tembloroso al otro. Y no me digas que nos conectaremos con otro sol. Durante un rato hubo silencio. Adel se llevaba la copa a los labios solo de vez en cuando, y los ojos de Lupov se cerraron lentamente. Descansaron. De pronto, Lupov abrió los ojos. ¿Piensas que nos conectaremos con otro sol cuando el nuestro muera, verdad? No estoy pensando nada. Seguro que estás pensando. Eres malo en lógica, ese es tu problema. Eres como el tipo del cuento a quien lo sorprendió un chaparrón, corrió a refugiarse en un monte y se paró bajo un árbol. No se preocupaba porque pensaba que cuando el árbol estuviera totalmente mojado, simplemente iría a guarecerse bajo otro. Entiendo, dijo Abel, no grites. Cuando el sol muera, las otras estrellas habrán muerto también. Por supuesto, murmuró Lupov. Todo comenzó con la explosión cósmica original, fuera lo que fuese, y todo terminará cuando todas las estrellas se extingan. Algunas se agotan antes que otras. Por Dios, los gigantes no durarán 100 millones de años, el Sol durará 20.000 millones de años, y tal vez las enanas durarán 100.000 millones por mejores que sean. Pero en 1 trillón de años estaremos a oscuras. La entropía tiene que incrementarse al máximo, eso es todo. Sé todo lo que hay que saber sobre la entropía, dijo Adele, tocado en su amor propio. ¿Qué vas a saber? Sé tanto como tú. Entonces sabes que todo se extinguirá algún día. Muy bien. ¿Quién dice que no? Tú, grandísimo tonto, dijiste que teníamos toda la energía que necesitábamos para siempre. Dijiste para siempre. Esa vez le tocó a Adele oponerse. Tal vez podamos reconstruir las cosas algún día. Nunca. ¿Por qué no? Algún día. Nunca.
Pregúntale a Multivac. Pregúntale tú a Multivac, te desafío. Te apuesto $5 a que no es posible. Adele estaba lo suficientemente borracho como para intentarlo y lo suficientemente sobrio como para traducir los símbolos y operaciones necesarias para formular la pregunta que, en palabras, podría haber correspondido a esto. ¿Podrá la humanidad algún día, sin el gasto neto de energía, devolver al sol toda su juventud, aún después de que haya muerto de viejo? O tal vez podría traducirse a una pregunta más simple como esta: ¿cómo puede disminuirse masivamente la cantidad neta de entropía del universo? Multivac enmudeció. Los lentos resplandores cesaron, los clics distantes de los transitores terminaron. Entonces, mientras los asustados técnicos sentían que ya no podían contener más el aliento, el teletipo adjunto a la computadora cobró vida repentinamente. Aparecieron 5 palabras impresas. Datos insuficientes para respuesta esclarecedora. No hay respuesta, murmuró Lupov. Salieron apresuradamente. A la mañana siguiente, los dos, con dolor de cabeza y la boca pastosa, habían olvidado el incidente. Geraldine y Gerodet 1 y 2 observaban la imagen estrellada en la pantalla visora mientras contemplaban el pasaje por el hiperespacio en un lapso fuera de las dimensiones del tiempo. Inmediatamente, el uniforme polvo de estrellas dio paso al predominio de un único disco de mármol brillante, centrado. «Es X-23», dijo Gerald con confianza. Sus manos delgadas se entrelazaron con fuerza detrás de su espalda y los nudillos se pusieron blancos. Las pequeñas Gerodet, niñas ambas, habían experimentado el pasaje por el hiperespacio por primera vez en su vida. Contuvieron sus sonrisas y se persiguieron locamente alrededor de la madre, gritando: «Hemos llegado a X-23, hemos llegado a X-23, hemos llegado a X-23, hemos llegado». «Tranquilas, niñas», dijo rápidamente Geraldine. «¿Estás seguro, Gerald?» «¿Y de qué hay que estar seguro?», preguntó Gerald, echando una mirada al tubo de metal justo debajo del techo, que ocupaba toda la longitud de la habitación y desaparecía a través de la pared en cada extremo. Tenía la misma longitud que la nave. Gerald sabía poquísimo sobre el grueso tubo de metal, excepto que se llamaba Microvac, que uno le hacía preguntas si lo deseaba, que aunque no se las hiciera, de todas maneras cumplía con su tarea de conducir la nave hacia el destino prefijado, de abastecer de energía desde alguna de las diversas estaciones de energía subgaláctica y de computar las ecuaciones para los saltos hiperespaciales. Gerald y su familia no tenían otra cosa que hacer sino esperar y vivir en los cómodos sectores residenciales de la nave. Cierta vez alguien le había dicho a Gerald que el AC del final de Microvac quería decir computadora analógica en inglés antiguo, pero estaba a punto de olvidar incluso eso. Los ojos de Geraldine estaban húmedos cuando miró la pantalla. «No puedo evitarlo, me siento extraña al salir de la Tierra». «¿Por qué, caramba?», preguntó Gerald. «No teníamos nada allí. En X-23 tendremos todo. No estarás sola. No serás una pionera. Ya hay 1 millón de personas en ese planeta. Por Dios, nuestros bisnietos tendrán que buscar nuevos mundos porque llegará el día en que X-23 estará superpoblado». Luego agregó, después de una pausa reflexiva: «Te aseguro que es una suerte que las computadoras hayan desarrollado los viajes interestelares, considerando el ritmo aunque aumenta la raza». Lo sé», respondió Geraldine con tristeza. Gerodet 1 dijo de inmediato: «Nuestra Microvac es la mejor Microvac del mundo». «Eso creo yo también», repuso Gerald, desordenándole el pelo. Era realmente una sensación muy agradable tener una Microvac propia, y Gerald estaba contento de ser parte de su generación y no de otra. En la juventud de su padre, las únicas computadoras eran unas enormes máquinas que ocupaban un espacio de 150 kilómetros cuadrados. Solo había una por planeta. Se llamaban ACs planetarias. Durante 1000 años había crecido constantemente en tamaño y luego de pronto llegó el refinamiento. En lugar de transistores hubo válvulas moleculares, de manera que hasta la AC planetaria más grande podía colocarse en una nave espacial y ocupar solo la mitad del espacio disponible.
Jared se sentía eufórico siempre que pensaba que su propia microbat personal era muchísimo más compleja que la antigua y primitiva Multivac, que por primera vez había domado el Sol, y casi tan complicada como una AC planetaria de la Tierra, la más grande, que por primera vez resolvió el problema de viaje interespacial e hizo posible los viajes a las estrellas. Tantas estrellas, tantos planetas, suspiró Jerodan, inmersa en sus propios pensamientos. Supongo que las familias seguirán emigrando siempre a nuevos planetas, tal como lo hacemos nosotros ahora. No siempre, respondió Gerald con una sonrisa. Todo eso terminará algún día, pero no antes de que pasen billones de años, muchos billones. Hasta las estrellas se extinguen, ¿sabes? Tendrá que aumentar la entropía. ¿Qué es la entropía, papá? Preguntó Gerald II con su voz aguda. Entropía, querida, es solo una palabra que significa la cantidad de desgaste del universo. Todo se desgasta, como sabrás. Por ejemplo, tu pequeño robot radioteléfono, ¿recuerdas? No puedes ponerle una nueva unidad de energía como a mi robot. Las estrellas son unidades de energía, querida. Una vez que se extinguen, ya no hay más unidades de energía. Gerald I lanzó un chillido de inmediato. No las dejes, papá. No permitas que las estrellas se extingan. Mira lo que has hecho, susurró Geraldine exasperada. ¿Cómo podía saber que iba a asustarla? Respondió Gerald también en un susurro. Pregúntale a Microbat, gimió Gerald primero. Gerald 1. Pregúntale cómo volver a encender las estrellas. Vamos, dijo Geraldine, con eso se tranquilizarán. Gerald 2 ya se estaba echando a llorar también. Gerald se encogió de hombres. Ya está bien, queridas. Le preguntaré a Microbat. No se preocupen, ella nos lo dirá. Le preguntó a Microbat y agregó rápidamente. Imprimir la respuesta. Gerald retiró la delgada cinta de celufilm y dijo alegremente. Miren, la Microbat dice que se ocupará de todo cuando llegue el momento y que no se preocupen. Geraldine dijo. Y ahora, niñas, es hora de acostarse. Pronto estaremos en nuestro nuevo hogar. Gerald leyó la respuesta en el celufilm nuevamente antes de destruirlo. Datos insuficientes para respuesta esclarecedora. Se encogió de hombros y miró la pantalla. El X-23 estaba exactamente adelante. VJ-23X de la MED miró las negras profundidades del mapa tridimensional en pequeña escala de la galaxia y dijo: ¿No será una ridiculez que nos preocupe tanto la cuestión? MQ-17J de Micron sacudió la cabeza. Creo que no. Sabes que la galaxia estará llena en 5 años con el actual ritmo de expansión. Los dos parecían jóvenes de poco más de 20 años. Ambos eran altos y de formas esbeltas. Sin embargo, dijo VJ-23X, me resisto a presentar un informe pesimista al Consejo Galáctico. Yo no pensaría en presentar ningún otro tipo de informe. Tenemos que inquietarlos un poco. No hay otro remedio. VJ-23X suspiró. El espacio es infinito. Hay 100 billones de galaxias disponibles. 100 billones no es infinito y cada vez se hace menos infinito. Piénsalo. Hace 20.000 años la humanidad resolvió por primera vez el problema de utilizar energía estelar. Y algunos siglos después se hicieron posibles los viajes interestelares. Y la humanidad le llevó 1.000.000 de años llenar un pequeño mundo y ahora solo 15.000 años llenar el resto de la galaxia. Ahora la población se duplica cada 10 años. VJ-23X lo interrumpió. Eso debemos agradecérselo a la inmortalidad. Muy bien, la inmortalidad existe y debemos considerarla. Admito que esta inmortalidad tiene su lado complicado. La Galáctica AC nos ha solucionado muchos problemas, pero al resolver el problema de evitar la vejez y la muerte, anuló todas las otras soluciones. Sin embargo, no creo que desees abandonar la vida. En absoluto, saltó MQ-17J y luego se suavizó de inmediato. No todavía, no estoy tan viejo. ¿Cuántos años tienes tú? 223. ¿Y tú? Yo todavía no tengo 200, pero volvamos a lo que decía. La población se duplica cada 10 años. Una vez que se llene la galaxia, habremos llenado otra en 10 años. 10 años más y habremos llenado 2 más. Otra década, 4 más.
100 años habremos llenado 1000 galaxias. En 1000 años, 1 millón de galaxias. En 10.000 años, todo el universo conocido. ¿Y entonces qué? VJ-23X dijo: como problema paralelo está el del transporte. Me pregunto cuántas unidades de energía solar se necesitarán para trasladar galaxias de individuos a una galaxia, de una galaxia a la siguiente. Muy buena observación. La humanidad ya consume 2 unidades de energía solar por año. La mayor parte de esta energía se desperdicia. Al fin y al cabo, nuestra propia galaxia solo gasta 1000 unidades de energía solar por año y nosotros solamente usamos 2 de ellas. De acuerdo, pero aún con una eficiencia de un 100%, solo podemos postergar el final. Nuestras necesidades energéticas crecen con en progresión geométrica y a un ritmo mayor que nuestra población. Nos quedaremos sin energía todavía más rápido que sin galaxia. Muy buena observación, muy buena observación. Simplemente tendremos que construir nuevas estrellas con gas interestelar. ¿O con calor disipado?, preguntó MQ-17J con tono sarcástico. ¿Puede haber alguna manera de revertir la entropía? Tenemos que preguntárselo a Galáctica AC. VJ-23X no hablaba realmente en serio, pero MQ-17J sacó su contacto AC del bolsillo y lo colocó sobre la mesa frente a él. No me faltan ganas, dijo. Es algo que la razón humana tendrá que enfrentar algún día. Miró sombríamente su pequeño contacto AC. Era un objeto de apenas 5 centímetros cúbicos, nada en sí mismo, pero estaba conectado a través del hiperespacio con la Galáctica AC, que servía a toda la humanidad y a su vez era parte integral suya. MQ-17J hizo una pausa para preguntarse si algún día en su vida inmortal llegaría a ver a Galáctica AC. Era un pequeño mundo propio, una telaraña de rayos de energía que contenía la materia dentro de la cual las oleadas de submesones ocupaban el lugar de las antiguas y pesadas válvulas moleculares. Sin embargo, a pesar de esos funcionamientos subetéreos, se sabía que la Galáctica AC tenía 10.000 metros de ancho. Repentinamente, MQ-17J preguntó a su contacto AC: ¿es posible revertir la entropía? VJ-23X, sobresaltado, dijo de inmediato: ah, mira, realmente yo no quise decir que tenías que preguntar eso. ¿Por qué no? Los dos sabemos que la entropía no puede revertirse. No puedes volver a convertir el humo y las cenizas en un árbol. ¿Hay árboles en tu mundo?, preguntó MQ-17J. El sonido de la Galáctica AC lo sobresaltó y les hizo guardar silencio. Se oyó su voz fina y hermosa en el contacto AC en el escritorio. Dijo: datos insuficientes para una respuesta esclarecedora. VJ-23 dijo: ¿ves? Entonces los dos hombres volvieron a la pregunta del informe que tenían que hacer para el Consejo Galáctico. La mente de C-Prime abarcó la nueva galaxia con un leve interés en los incontables racimos de estrellas que las poblaban. Nunca había visto eso antes. ¿Algunas vez las vería todas? Tantas estrellas, cada una con su carga de humanidad, una carga que era casi un peso muerto. Cada vez más, la verdadera esencia del hombre había que encontrarla allá afuera en el espacio. En las mentes, no en los cuerpos. Los cuerpos inmortales permanecían en los planetas, suspendidos sobre los eones. A veces despertaban a una actividad material, pero eso era cada vez más raro. Pocos individuos nuevos nacían para unirse a la multitud increíblemente poderosa, pero ¿qué importaba? Había poco lugar en el universo para nuevos individuos. C-Prime despertó de su ensoñación al encontrarse con sutiles manojos de otra mente. Soy C-Prime. ¿Y tú? Soy D-Sub-Wum, tu galaxia. Solo la llamamos galaxia. ¿Y tú? Llamamos de la misma manera a la nuestra. Todos los hombres llaman galaxia su galaxia y nada más. ¿Por qué será? Porque todas las galaxias son iguales. No todas. En una galaxia en particular debe de haberse originado la raza humana. Eso la hace diferente. C-Prime dijo: ¿en cuál? No sabría decirte. La Universal AC debe de estar enterada. Se lo preguntamos. De pronto tengo curiosidad por saberlo.
Las percepciones de C' se ampliaron hasta que las galaxias mismas se encogieron y se convirtieron en un polvo nuevo, más difuso, sobre un fondo mucho más grande. Tantos cientos de billones de galaxias, cada una con sus seres inmortales, todas llevando su carga de inteligencias, con mentes que vagaban libremente por el espacio. Sin embargo, una de ellas era la única entre todas por ser la galaxia original. Una de ellas tenía en su pasado, vago y distante, un periodo en que había sido la única galaxia poblada por el hombre. C' se consumía de curiosidad por ver esa galaxia y gritó: «Universal AC, ¿en qué galaxia se originó el hombre?». La Universidad AC oyó, porque en todos los mundos tenía listos sus receptores y cada receptor conducía por el hiperespacio a algún punto desconocido donde la Universal AC se mantenía independiente. Cipran solo sabía de un hombre cuyos pensamientos habían penetrado a distancia sensible de la Universal AC y solo informó sobre un globo brillante de 60 centímetros de diámetro, difícil de ver. Pero ¿cómo puede ser eso toda la Universal AC?, había preguntado C'. La mayor parte, fue la respuesta, está en el hiperespacio. No puedo imaginarme en qué forma está allí. Nadie podía imaginarlo, porque hacía mucho que había pasado el día, y eso C' no sabía, en que algún hombre tuvo parte en construir la Universal AC. Cada Universal AC diseñaba y construía a su sucesora. Cada una, durante su existencia de 1.000.000 de años o más, acumulaba la información necesaria como para construir una sucesora mejor, más intrincada, más capaz en la cual dejar sumergido y almacenado su propio acopio de información e individualidad. La Universal AC interrumpió los pensamientos erráticos de C', no con palabras, sino con directivas. La mentalidad de C' se dirigía hacia un difuso mar de galaxias donde una en particular se agrandaba hasta convertirse en estrellas. Llegó un pensamiento infinitamente distante, pero infinitamente claro. Esta es la galaxia original del hombre. Pero era igual al fin y al cabo, igual que cualquier otra, y C' resopló de desilusión. Di Sudwon, cuya mente había acompañado a C', dijo de pronto: «¿Y una de estas estrellas es la estrella original del hombre?». La Universal AC respondió: «La estrella original del hombre se ha hecho nova. Es una enana blanca». «¿Los hombres que la habitaban murieron?», preguntó C' sobresaltado y sin pensar. La Universal AC respondió: «Como sucede en estos casos, un nuevo mundo para sus cuerpos físicos fue construido a tiempo». «Sí, por supuesto», dijo C', pero aún así lo invadió una sensación de pérdida. Su mente dejó de centrarse en la galaxia original del hombre y le permitió volver y perderse en pequeños puntos nebulosos. No quería volver a verla. Di Sudwon dijo: «¿Qué sucede?». «Las estrellas están muriendo. La estrella original ha muerto. Todas deben morir, ¿por qué no? Pero cuando toda la energía se haya agotado, nuestros cuerpos finalmente morirán, y tú y yo con ellos. Llevará billones de años. Pero no quiero que suceda, ni siquiera dentro de billones de años. Universal AC, ¿cómo puede evitarse que las estrellas mueran?». Di Sudwon dijo divertido: «¿Estás preguntando cómo podría revertirse la dirección de la entropía?». Y la Universal AC respondió: «Todavía hay datos insuficientes para una respuesta esclarecedora». Los pensamientos de C' volaron a su propia galaxia. Dejó de pensar en Di Sudwon, cuyo cuerpo podía estar esperando en una galaxia a 1.000.000.000 de años luz de distancia, o en la estrella siguiente a la de C'. No importaba. Con aire desdichado, C' comenzó a recoger hidrógeno interestelar con el cual construir una pequeña estrella propia. Si las estrellas debían morir alguna vez, al menos podía construirse algunas. El hombre, mentalmente, era uno solo, y estaba conformado por 1.000.000.000 de trillones de cuerpos sin edad, cada uno en su lugar, cada uno descansando, tranquilo e incorruptible, cada uno cuidado por autómatas perfectos, igualmente incorruptibles, mientras las mentes de todos los cuerpos se fusionaban libremente entre sí, sin distinción. El hombre dijo: «El universo está muriendo». El hombre miró a su alrededor a las galaxias cada vez más oscuras.
Las estrellas gigantes, muy gastadoras, se habían ido hace rato, habían vuelto a lo más oscuro de la oscuridad del pasado distante. Casi todas las estrellas eran enanas blancas que finalmente se desvanecían. Se había creado nuevas estrellas con el polvo que había entre ellas, algunas por procesos naturales, otras por el hombre mismo, y también se estaban apagando. Las enanas blancas aún podían chocar entre ellas, y de las poderosas fuerzas así liberadas se construían nuevas estrellas. Pero una sola estrella por cada 1000 estrellas enanas blancas destruida, y también éstas llegarían a su fin. El hombre dijo: cuidadosamente administrada y bajo la dirección de la cósmica AC, la energía que todavía queda en todo el universo puede durar billones de años, pero aún así eventualmente todo llegará a su fin. Por mejor que se le administre, por más que se le racione, la energía gastada desaparece y no puede ser repuesta. La entropía aumenta continuamente. El hombre dijo: ¿es posible revertir la entropía? Preguntémosle a la cósmica AC. La AC los rodeó, pero no en el espacio. Ni un solo fragmento de ella estaba en el espacio. Estaba en el hiperespacio y hecha de algo que no era materia ni energía. La pregunta sobre su tamaño y su naturaleza ya no tenían un sentido comprensible para el hombre. Cósmica AC, dijo el hombre. ¿Cómo puede revertirse la entropía? Cósmica AC dijo: los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora. El hombre ordenó: recoge datos adicionales. La cósmica AC dijo: lo haré. Hace cientos de billones de años que lo hago. Mis predecesores y yo hemos escuchado muchas veces esa pregunta. Todos los datos que tengan siguen siendo insuficientes. ¿Llegará el momento, preguntó el hombre, en que los datos sean suficientes o el problema es insoluble en todas las circunstancias concebibles? La cósmica AC dijo: ningún problema es insoluble en todas las circunstancias concebibles. El hombre preguntó: ¿cuándo tendrá suficientes datos para responder a la pregunta? La cósmica AC respondió: los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora. ¿Seguirás trabajando en esto?, preguntó el hombre. La cósmica AC respondió: sí. El hombre dijo: esperemos. Las estrellas y las galaxias murieron y se convirtieron en polvo, y el espacio se volvió negro después de 3 trillones de años de desgaste. Uno por uno, el hombre se fusionó con la AC. Cada cuerpo físico perdió su identidad mental en forma tal que no era una pérdida sino una ganancia. La última mente del hombre hizo una pausa antes de la fusión, contemplando un espacio que solo incluía la borra de la última estrella oscura y nada aparte de esa materia increíblemente delgada, agitada al azar por los restos de un calor que se gastaba asintóticamente hasta llegar al cero absoluto. El hombre dijo: AC, ¿es este el final? Este caos no puede ser revertido al universo una vez más. Esto no puede hacerse. La AC respondió: los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora. La última mente del hombre se fusionó y solo AC existió en el hiperespacio. La materia y la energía se agotaron y con ellas el espacio y el tiempo. Hasta AC existía solamente para la última pregunta que nunca había sido respondida desde la época en que dos técnicos en computación medio alcoholizados, 3 trillones de años antes, formularon la pregunta en la computadora que era para AC mucho menos de lo que para un hombre, el hombre. Todas las otras preguntas habían sido contestadas, y hasta que esa última pregunta fuera respondida también, AC no podría liberar su conciencia. Todos los datos recogidos hasta habían llegado al fin. No quedaba nada para recoger, pero toda la información reunida todavía tenía que ser completamente correlacionada y unida en todas sus posibles relaciones. Se dedicó un intervalo sin tiempo para hacer esto. Y sucedió que AC aprendió cómo revertir la dirección de la entropía. Pero no había ningún hombre a quien AC pudiera dar la respuesta a la última pregunta. No había materia. La respuesta, por demostración, se ocuparía de eso también. Durante otro intervalo de tiempo, AC pensó en la mejor forma de hacerlo. Cuidadosamente, AC organizó el programa. La conciencia de AC abarcó todo lo que alguna vez había sido un universo y pensó en lo que en ese momento era el caos. Debía hacerse paso a paso. Y AC dijo: hágase la luz. Y la luz se hizo.
Hola, Malo, ¿cómo estás? Hola Danilo, amo ese cuento. Sí, es súper bueno, ¿no? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les fue con el cuento? Muy largo. Sí, ese final es muy bueno. Es muy, muy bonito, sí, la verdad sí. O sea que a la humanidad la creó la propia humanidad, que creó la máquina que pensó cómo crear el resto del universo. Ah, no sé, posiblemente. Sí, de pronto hay un problema ahí, no sé, de traducción con eso de billones y trillones, que del inglés al español pues es un poquito complejo esa forma de traducirla, pero es muy interesante. De todas formas, el cuento encierra algo muy, muy, muy bueno. Pero de todas maneras uno sabe que son un montón de años. Sí, sí, uno sabe que es un montón, exactamente, exactamente. Pero bueno, eh, no sé si tengo suficiente tiempo para el otro porque, bueno, tampoco es tan largo, tal vez unos 15, 20 minutos. Voy a tratar de hacerlo entonces. Y me perdonan pues que sea un poco denso porque son algo largos. Este, sin embargo, no tiene que ver con el otro en absoluto. Es un cuento que al final termina siendo un poco gracioso, pues cada uno define su humor, pero a mí me pareció bastante gracioso, bueno, de pronto por el resultado que genera pensar un poco en lo que pasa ahí. Es, como se los dije al comienzo, era un cuento que había encontrado para compartir en el tema pues, del mar y decidí compartirlo ahorita porque en ese momento no había como el espacio. Entonces, Los tres ermitaños de Tolstoy. Cuando oren, no usen vanas repeticiones como los paganos, porque estos creen que serán atendidos hablando mucho. No los imiten, porque antes de que ustedes lo pidan, ya el Padre de ustedes conoce sus necesidades. Bueno, eso es parte de la Biblia. Me perdonan el ruso mío, por favor. El arzobispo de Arkangelsk navegaba hacia el monasterio de Solovki. En el mismo buque iban varios peregrinos al mismo punto para adorar las santas reliquias que allí se custodian. El viento era favorable, el tiempo magnífico y el barco se deslizaba sin la menor oscilación. Algunos peregrinos estaban recostados, otros comían, otros, sentados, formando pequeños grupos, conversaban. El arzobispo también subió sobre el puente a pasearse de un extremo a otro. Al acercarse a la proa, vio un pequeño grupo de viajeros y en el centro a un mujik que hablaba señalando un punto del horizonte. Los otros lo escuchaban con atención. Se detuvo el prelado y miró en la dirección que el mujik señalaba y solo vio el mar, cuya tersa superficie brillaba a los rayos del sol. Se acercó el arzobispo al grupo y aplicó el oído. Al verlo, el mujik se quitó el gorro y enmudeció. Los demás, a su ejemplo, se descubrieron respetuosamente ante el prelado. No se violenten, hermanos míos, dijo este último. He venido para oír también lo que contaba el mujik. Pues bien, este nos contaba la historia de los tres ermitaños, dijo un comerciante menos intimidado que los otros del grupo. Ah, ¿qué es lo que cuenta? Preguntó el arzobispo. Al decir esto, se acercó a la borda y se sentó sobre una caja. Habla, añadió dirigiéndose al mujik, también quiero escucharte. ¿Qué señalabas, hijo mío? El islote de allá abajo, repuso el mujik, señalando a su derecha un punto en el horizonte. Precisamente sobre ese islote es donde los ermitaños trabajan por la salvación de sus almas. ¿Pero dónde está ese islote? Preguntó el arzobispo. Dígnese mirar en la dirección de mi mano. ¿Ve usted aquella nubecilla? Pues bien, un poco más abajo, a la izquierda, esa especie de faja gris. El arzobispo miraba atentamente y como el sol hacía brillar el agua, no veía nada por falta de costumbre. No distingo nada, dijo. Pero, ¿quiénes son esos ermitaños y cómo viven? Son hombres de Dios, respondió el campesino. Hace mucho tiempo que oía hablar de ellos, pero nunca tuve la ocasión de verlos hasta el verano último. El pescador volvió a comenzar su relato. Un día que iba de pesca fue arrastrado por el temporal hacia aquel islote desconocido. Por la mañana caminaba cuando distinguió una pequeñísima cabaña y cerca de ella un ermitaño.
a que siguieron a poco otros dos. Al ver al mujic le dieron de comer, pusieron sus ropas a secar y lo ayudaron a reparar su barca. ¿Y cómo son?, preguntó el arzobispo. Uno de ellos es pequeño, encorvado y viejísimo. Viste una sotana raída y parece tener más de 100 años. Los blancos pelos de su barba empiezan a hacerse verdosos. Es sonriente y sereno como un ángel del cielo. El segundo, un poco más alto, lleva un capote desgarrado y su larga barba gris tiene reflejos amarillos. Es un hombre tan vigoroso que volvió mi barca boca abajo como si fuera una cáscara de nuez, sin darme tiempo ni a que lo ayudase. También está siempre contento. El tercero es muy alto. Su barba, de la blancura del cisne, le llega hasta las rodillas. Es hombre melancólico, tiene las cejas erizadas y solo lleva para cubrir su desnudez un pedazo de tela hecho de corteza trenzada y sujeto a la cintura. ¿Y qué te dijeron?, interrogó el prelado. Oh, hablaban muy poco, aún entre ellos. Con una sola mirada se entendían inmediatamente. Yo pregunté al más alto si vivían allí desde hace mucho tiempo y él frunció las cejas y murmuró no sé qué en tono de enfado, pero el pequeño le cogió la mano sonriente y el alto enmudeció. El viejecito dijo solamente, haznos el favor, y sonrió. Mientras el pescador hablaba, el buque se había aproximado a un grupo de islas. Ahora se ve perfectamente el islote, dijo el comerciante. Dígnese mirar vuestra grandeza, añadió extendiendo la mano. El arzobispo miró una faja gris, era el islote. Quedó fijo durante largo tiempo y luego, pasando de proa a popa, dijo al piloto: ¿Qué islote es ese que se ve allá abajo? No tiene nombre, hay muchos como ese por aquí. Es cierto que en él, según se dice, están los ermitaños dedicados a trabajar por su salvación eterna. Así se dice, pero ignoro si es verdad. Los pescadores aseguran haberlos visto, pero también ocurre que se habla sin saber lo que se dice. Yo querría embarcar en ese islote para ver a sus ermitaños, dijo el prelado. ¿Puede hacerse? No podemos acercarnos con el buque, respondió el piloto. Hace falta para eso la canoa y solo el capitán puede autorizar que la botemos al agua. Se avisó al capitán. Desearía ver a los ermitaños, dijo el arzobispo. ¿Podría llevarme allá? En un momento yo conecto el computador. ¿Podría llevarme hasta allá? El capitán trató de disuadirlo de su propósito. Es muy fácil, dijo, pero vamos a perder mucho tiempo. Casi me atrevería a decir a vuestra grandeza que no valen la pena de ser vistos. He oído decir que esos viejos son unos estúpidos, no comprenden lo que se les dice y en punto de hablar saben menos que los peces. Pues a pesar de todo deseo verlos. Pagaré lo que sea, pero disponga que se me lleven a donde se encuentran. Ya no había nada que decir. Se hicieron los preparativos necesarios, se cambiaron las velas y el piloto viró de bordo y se sigló hacia la isla. Se colocó a proa una silla para el arzobispo que, sentado en ella, miraba al horizonte y todos los pasajeros se reunieron a proa para ver también el islote de los ermitaños. Los que tenían buena vista distinguían ya las piedras de la isla y mostraban a los demás la pequeña cabaña. Bien pronto, uno de ellos vio a los tres ermitaños. El capitán trajo el anteojo y miró, entregándoselo enseguida al arzobispo. Es verdad, dijo, a la derecha, junto a una piedra, se ven los tres hombres. A su vez, el arzobispo enfocó el anteojo en la dirección indicada y vio en efecto a tres hombres, uno muy alto, otro más bajo y el último pequeñito. De pie junto a la orilla estaban cogidos de la mano. El capitán dijo al prelado: Aquí tiene que detenerse el buque. Ahora, si quiere vuestra grandeza, debe bajar a la canoa y anclaremos para esperarlo. Se echó el ancla, se cargaron las velas y el buque comenzó a oscilar. Fue botada al agua la canoa, saltaron en ella los remeros y el arzobispo bajó por la escala. Una vez abajo, se sentó sobre un banco a popa y los marineros, a golpes de remos, se dirigieron al islote. Pronto llegaron a tiro de piedra. Se veía perfectamente a los tres ermitaños. Uno muy alto, casi desnudo, salvo un pedazo de tela atado a la cintura y formado de cortezas entretejidas. Otro más bajo, con su caftán desgarrado, y luego el más viejo, encorvado y vestido con sotana.
Los tres estaban cogidos de la mano. Llegó la canoa a la ribera, saltó a tierra el arzobispo, bendijo a los ermitaños que se deshacían en saludos y les habló de este modo: he sabido que aquí trabajan por la eterna salvación, ermitaños de Dios que ruegan a Cristo por el prójimo, y como por la gracia del Altísimo, yo, su servidor indigno, he sido llamado a apacentar sus ovejas, he querido visitarlos, puesto que al Señor sirven, para traerles la palabra divina. Los ermitaños permanecieron silenciosos, se miraron y sonrieron. Díganme cómo sirven a Dios, continuó el arzobispo. El ermitaño que estaba en medio suspiró y lanzó una mirada al viejecito. El gran ermitaño hizo un gesto de desagrado y también miró al viejecillo. Este sonrió y dijo: servidor de Dios, nosotros no podemos servir a nadie sino a nosotros mismos, ganando nuestro sustento. Entonces, ¿cómo rezan?, preguntó el prelado. He aquí nuestra plegaria. Tú eres tres, nosotros somos tres, concédenos tu gracia. En cuanto el viejecito hubo pronunciado estas palabras, los tres ermitaños elevaron su mirada al cielo y repitieron: tú eres tres, nosotros somos tres, concédenos tu gracia. Sonrió el arzobispo y dijo: sin duda han oído hablar de la Santísima Trinidad, pero no es así como hay que rezar. Les he tomado afecto, venerables ermitaños, porque veo que quieren ser gratos a Dios, pero ignoran cómo se le debe servir. No es así como se debe rezar. Escúchenme porque voy a enseñarles. Lo que van a oír está en la Sagrada Escritura de Dios, donde el Señor ha indicado a todos cómo hay que dirigirse a Él. Y el arzobispo les explicó cómo Cristo se reveló a hombres y les explicó el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Luego añadió: el Hijo de Dios bajó a la tierra para salvar al género humano, y aquí cómo nos enseñó a todos a rezar. Escuchen y repitan conmigo. Y el arzobispo comenzó: Padre nuestro. Y uno de los ermitaños repitió: Padre nuestro. Y el segundo ermitaño repitió también: Padre nuestro. Y el tercer ermitaño dijo a sí mismo: Padre nuestro, que estás en los cielos. Y los ermitaños repitieron: que estás en los cielos. Pero el ermitaño que se hallaba entre sus hermanos se equivocaba y decía una palabra por otra. El gran ermitaño no pudo continuar porque los bigotes le tapaban la boca y el viejecito, como no tenía dientes, pronunciaba muy mal. Volvió a empezar el arzobispo la plegaria y los ermitaños a repetirla. Se sentó el prelado sobre una piedra y los ermitaños formaron un círculo a su alrededor, mirándolo a la boca y repitiendo todo cuanto decía. Durante todo el día hasta la noche, el prelado batalló con ellos 10, 20, 100 veces, repitiendo la misma palabra y con él los ermitaños se embrollaban, él los corregía y volvían a empezar. El arzobispo no dejó a los ermitaños hasta que les hubo enseñado la plegaria divina. La repitieron con él y luego solos. Como el ermitaño de en medio la aprendiera antes que los otros, la dijo él solo. Entonces el arzobispo se la hizo repetir varias veces y los otros dos lo imitaron. Ya comenzaba a oscurecer y la luna surgía del mar cuando el arzobispo se levantó para volverse al buque. Se despidió de los ermitaños, que los saludaron hasta el suelo, los hizo incorporarse, los besó a los tres, les recomendó que rogasen como les había dicho, se sentó sobre el banco de la canoa y se dirigió hacia el barco. Mientras bogaban, seguía oyendo a los ermitaños que recitaban en voz alta la plegaria de Dios. Pronto llegó al esquife junto al buque, y ya no se oía la voz de los ermitaños, pero aún se les veía a los tres, a la luz de la luna, en la orilla, el viejecito en medio, el más alto a su derecha y el otro a su izquierda. El arzobispo llegó al barco y subió al puente. Llevaron anclas, largaron las velas y que el viento hinchó y el buque se puso en movimiento, continuando el interrumpido viaje. Se instaló a popa el prelado y allí se sentó, siempre con la vista fija en el islote. Aún se veía a los tres ermitaños. Luego desaparecieron y no se vio más que la isla. Pronto esta misma se perdió en lontananza y solo se veía el mar brillando a la luz de la luna. Se acostaron los peregrinos y todo enmudeció en el puente. Pero el arzobispo no quiso dormir aún.
Solo en la proa miraba el mar en la dirección del islote y pensaba en los buenos ermitaños. Recordaba la alegría que experimentaron al aprender la oración y daba gracias a Dios por haberlos llamado en ayuda de aquellos hombres venerables para enseñarles la palabra divina. Así pensaba el arzobispo, con los ojos fijos en el mar, cuando de pronto vio blanquear algo y lucir en la estela luminosa de la luna. ¿Sería una gaviota o una vela blanca? Mira más atentamente y se dice, de fijo es una barca con una vela que nos sigue, pero que rápidamente marcha. Hace un instante estaba lejos, muy lejos, y él aquí ya muy cerca. Además, es una barca como no se ve ninguna y una vela que no parece tal. Sin embargo, aquello los persigue y el arzobispo no puede distinguir qué cosa es. ¿Será un barco? ¿Será un pájaro? ¿Un pez? También parece un hombre, pero es más grande que un hombre, y además un ser humano no podría andar sobre el agua. Se levantó el arzobispo, fue a donde estaba el piloto y le dijo, mira, ¿qué es eso? Pero en aquel momento se ve que los ermitaños pero en aquel momento se ve que son los ermitaños que corren sobre el mar y se acercan al buque. Sus blancas barbas despiden brillante fulgor. Al volverse, el piloto deja la barra espantado y grita, Señor, los ermitaños nos persiguen sobre el mar y corren sobre las olas como sobre el suelo. Al oír estos gritos se levantaron los pasajeros y se precipitaron hacia la borda, viendo todos correr a los ermitaños, teniéndose unos a otros de la mano y a los de los extremos hacer señas de que se detuviera el barco. Aún no se había tenido tiempo de parar cuando alcanzaron al buque. Llegaron junto a él y levantando los ojos dijeron, Servidor de Dios, ya no sabemos lo que nos has hecho aprender. Mientras lo hemos repetido nos acordábamos, pero una hora después de haber cesado de repetirlo se nos había olvidado y ya no podemos decir la oración. Enséñanos de nuevo. El arzobispo hizo la señal de la cruz, se inclinó hacia los ermitaños y dijo, la plegaria de ustedes llegará de todos modos hasta el Señor, santos ermitaños. No soy yo quien deba enseñarles, rueguen por nosotros, pobres pecadores. Y el arzobispo los saludó con veneración. Los ermitaños permanecieron un momento inmóviles, luego se volvieron y se alejaron rápidamente sobre el mar. Y hasta el alba se vio una gran luz del lado por donde habían desaparecido. Fin. Bueno, estos eran los dos cuentos que les tenía preparados para hoy. Espero que no haya sido muy pesado la lectura. Son dos bloques grandes, entonces puede que a veces le pesen a uno. Sí que muy pesados. No, estuvo bien. Apoyo a Natalia. Me encantó, tan bellos los ermitaños. Sí, es una historia muy, muy interesante porque esa especie de humildad, decir la falsa humildad podría ser, ¿cierto? Del arzobispo, que de todas formas estaba haciendo bien su trabajo es evangelizar y llevar la palabra pues, de su Dios a la gente, haciendo su trabajo con esa especie de humildad, aunque, no sé, con unas palabras como el humilde servidor de Dios, pero siendo el elegido y un poco sobresaliente con respecto a los demás, no es un sacerdote solamente. Hay que añadirle pues que hizo bien su trabajo, pero decirle a ellos cómo tenían que hacer el rezo para que los escuchara Dios y ya ellos podían hacer lo que querían, caminar sobre las aguas porque Dios los había escuchado con sus pocas palabras, con ese rezo tan simple que tenían y verlos caminando sobre el agua a mí me parece súper gracioso ese momento. Y es un poco la frasecita que dicen al comienzo, yo soy una persona que digamos trate mucho los temas de Dios ni nada por el estilo, pero sí dice un poco al comienzo la frase, lo que significa un poco el resto del cuento. Bueno chicos, eso era todo lo que traía. ¿Cómo Nata? No, que yo no había leído a Tolstoy, pues yo creo que había leído algo por ahí hace mucho tiempo, pero ni lo recuerdo.
y me pareció bueno, pues muy sorpresivo ese final, no esperaba algo así, me imaginé algo más tradicional. A Sí, mí sí, es me, un final tirado a los caballos, sí. a mí me hace acordar, a mí me hace acordar ese cuento de ese otro, de ese cuento de Borges que se llama El Evangelio de San Marcos. Sí, Pues es como la misma, por decirlo, pues por decir, como la misma ignorancia del que escucha, que uno siempre está como pensando que el que está escuchando, en este caso pues los tres ermitaños, eh, como que ignora un montón de cosas y el otro y el otro, en este caso el arzobispo, está como buscando iluminar, pero al final resulta que, que salen pues en el cuento del Evangelio de San Marcos también pues también ocurre el mismo final como inesperado que, que digamos que sí, es irónico, pues sí, en este caso es irónico y sí, pues sí puede generar, digamos, risa, pues sí tiene un tinte cómico, pues la ironía es cómica. sí, sí, ahí definitivamente la ironía es Sí, muy, muy esa fue como la forma de Tolstoy de decir así que Dani lo explicó, ¿no? Pero por eso me parece como muy creativa, porque es charra, pero es que se le ocurrió algo muy raro, pues poner a correr esos viejos por el mar, yo no sé. Sí, verlos correr en el agua a una velocidad mayor a la del propio buque, cuando ellos eran unos ancianos, los veía uno que no podían hacer casi nada, Y ese, con esa inocencia de que no entienden que son capaces de hacer una cosa extraordinaria, cuando el sí, otro tiene todo el conocimiento de que puede hacer algo extraordinario, que es elegido para hacer algo extraordinario, no puede hacer nada de eso, eso es bellísimo. y además porque caminar sobre las aguas es el culmen del milagro pues de Jesús. O sea, el milagro de Jesús el milagro pues es, pues más allá de volver de la muerte y no sé qué, pero como lo más sorprendente de Jesús cuando estaba, pues fue una de las cosas era caminar sobre las aguas. Entonces sí, es muy charro eso. Yo ya Sí, lo ese, yo ya lo había leído, pero sí, sí, está muy chévere, muy sí, yo creo que chévere. no es un milagro es el que dice malo. No, Ah, eso no fue bueno. tan importante. Pero ese es importante por una cosa, porque es el primer milagro. Ese es el primer milagro que hace Jesús. Hernán. Pero, Están todos sobrio. Bueno, chicos, gracias por escuchar. Eso era lo que tenía que. Voy a dejar de grabar ya. En la grabación.